Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. De la redención, Friedrich Nietzsche. Un día en el que Zaratustra estaba atravesando el gran puente, lo rodearon los lisiados y los mendigos, y un jorobado le habló así: Mira, Zaratustra, también el pueblo aprende de ti y comienza a creer en tu doctrina. Mas para que acabe de creer del todo se necesita aún una cosa. Tienes que convencernos primero a nosotros los lisiados. Aquí tienes ahora una hermosa colección, y en verdad, una ocasión que se puede agarrar más por un pelo. Puedes curar a ciegos y hacer correr a los paralíticos, y a quien lleva demasiado sobre su espalda podrás sin duda también quitarle un poco. Pienso yo, sería el modo idóneo de hacer creer a los lisiados en Zaratustra. Mas Zaratustra replicó así al que le había hablado: Si al jorobado se le quita su joroba, se le quita su espíritu. Así enseña el pueblo. Si al ciego se le dan sus ojos, verá demasiadas cosas malas en la tierra, de modo que maldecirá a quien lo curó. Y el que haga correr al paralítico le causa el mayor de todos los prejuicios, pues apenas pueda correr, sus vicios desbocados lo arrastrarán consigo. Así enseña el pueblo a propósito de los lisiados. ¿Y por qué no iba Zaratustra a aprender también del pueblo, si el pueblo aprende de Zaratustra? Mas, desde que estoy entre los hombres, para mí lo de menos es ver. A este le falta un ojo, a aquel una oreja, y a aquel tercero una pierna. Y hay otros que han perdido la lengua, o la nariz, o la cabeza. Yo veo y he visto cosas peores, y hay algunas tan horribles que no quisiera hablar de todas, y de otras ni un callar quisiera, a saber, seres humanos a quienes les falta todo, excepto una cosa de la que tienen demasiado. Seres humanos que no son más que un gran ojo, o un gran hocico, o un gran estómago, o alguna otra cosa grande. Lisiados, al revés como los llamo yo. Y cuando yo venía de mi soledad y por primera vez atravesaba ese puente, no quería dar crédito a mis ojos. Miraba y miraba una y otra vez y acabé por decir: esto es una oreja, una sola oreja tan grande como un hombre. Miré mejor y realmente debajo de la oreja se movía aún algo que era pequeño y mísero y débil hasta el punto de dar lástima. Y verdaderamente la monstruosa oreja se sentaba sobre una pequeña varilla delgada. Y la varilla era un hombre. Quien mirase con una lente podía haber reconocido aún un pequeño rostro envidioso. Y también que en la varilla se balanceaba una hinchada almita. Y el pueblo me decía que la gran oreja no era solo un hombre, sino un gran hombre, un genio. Mas yo jamás he creído al pueblo cuando ha hablado de grandes hombres, y mantuve mi creencia que era un lisiado al revés, que tenía muy poco de todo y demasiado de una sola cosa. Cuando Zaratustra hubo dicho esto, al jorobado y a aquellos a quienes éste era portavoz y abogado, volvióse con profundo mal humor hacia sus discípulos y dijo: En verdad, amigos míos, yo camino entre los hombres como entre fragmentos y miembros de hombres. Para mis ojos lo más terrible es encontrar al hombre destrozado y esparcido como sobre un campo de batalla y de matanza. Y mis ojos huyen desde ahora hacia el pasado,
siempre encuentran lo mismo, fragmentos y miembros y espantosos azares, pero no hombres. El ahora y el pasado en la tierra, ay, amigos míos, son para mí lo más insoportable. Y no sabrá vivir si no fuera yo además un vidente de lo que tiene que venir. Un vidente, un volente, un creador, un futuro también y un puente hacia el futuro. Y hay, incluso por decirlo así, un lisiado junto a ese puente. Todo eso es Zaratustra. Y también vosotros os habéis preguntado con frecuencia, ¿quién es para vosotros Zaratustra? ¿Cómo lo llamaremos? Y lo mismo que yo, vosotros os habéis dado preguntas por respuesta. ¿Es uno que hace promesas? ¿O uno que las cumple? ¿Un conquistador? ¿Un heredero? ¿Un otoño? ¿Una reja de un arado? ¿Un médico? ¿O un convaleciente? ¿Es un poeta? ¿O un hombre veraz? ¿Un libertador? ¿O un dominador? ¿Uno bueno o uno malvado? Yo camino entre los hombres como entre los fragmentos del futuro, de aquel futuro que yo contemplo, y todos mis pensamientos y deseos tienden a pensar y reunir en unidad lo que es fragmento y enigma y espantoso azar. ¿Y cómo soportaría yo ser hombre si el hombre no fuese también poeta y adivinador de enigmas y redentor del azar? Redimir a los que han pasado y transformar todo fue en un así lo quise. Solo eso sería para mí redención. Voluntad, así se llama el liberador y el portador de alegría. Esto es lo que yo os he enseñado, amigos míos, y ahora aprended también esto. La voluntad misma es todavía un prisionero. El querer hace libres. Pero, ¿cómo se llama aquello que mantiene todavía encadenado al libertador? Fue. Así se llama el rechinar de dientes y la más solitaria tribulación de la voluntad, imponente contra lo que se ha hecho. ¿Es la voluntad un malvado espectador para todo lo pasado? La voluntad no puede querer hacia atrás, que no pueda quebrantar el tiempo ni la voracidad del tiempo. Esa es la más solitaria tribulación de la voluntad. El querer hacer libres. ¿Qué imagina el querer mismo para liberarse de la tribulación y burlarse de su prisión? ¡Ay! Todo prisionero se convierte en un necio. Neciamente se redime también a sí misma la voluntad prisionera. Que el tiempo no camine hacia atrás es su secreta rabia. Lo que fue, fue. Así se llama la piedra que ella no puede remover. Y así ella remueve piedras, por rabia y por mal humor, y se venga en aquello que no siente, igual que ella, rabia y mal humor. Así la voluntad, el libertador, se ha convertido en un causante de dolor, y en todo lo que puede sufrir vengarse de un poder ella quiere hacia atrás. Eso sí, eso solo es una venganza misma, la versión de la voluntad contra el tiempo y su fue. En verdad, una gran necedad habita en nuestra voluntad, y el que esa necedad aprendiese a tener espíritu se ha convertido en una maldición para todo lo humano. El espíritu de la venganza, amigos míos. Sobre esto es sobre lo que mejor han reflexionado los hombres hasta ahora. Y donde había sufrimiento, ahí debía haber siempre castigo. Castigo se llama a sí misma, en efecto, la venganza. Con una palabra embustera se finge hipócritamente una buena conciencia. Y como en el volante hay un sufrimiento de no poder querer hacia atrás, por ello, el querer mismo y toda vida debía ser castigo. Y ahora se ha acumulado nube tras nube sobre el espíritu, hasta que por fin la demencia predicó. Todo perece, por ello,
todo es digno de perecer. Y la justicia misma consiste en aquella ley del tiempo según la cual tiene ese de devorar a sus propios hijos. Así predicó la demencia. Las cosas están reguladas éticamente sobre la base de derecho y el castigo. Oh, ¿dónde está la redención del río de las cosas y el castigo llamado existencia? Así predicó la demencia. ¿Puede haber redención si existe un derecho eterno? ¡Ay! Irremovible es la piedra. Fue. Eternos tienen que ser también todos los castigos. Así predicó la demencia. Ninguna acción puede ser aniquilada. ¿Cómo podría ser anulada por el castigo? Lo eterno en el castigo llamado existencia consiste en esto, en el que también la existencia tiene que volver a ser eternamente acción y culpa, a no ser que la voluntad se redima a fin a sí misma y el querer se convierta en no querer. Pero vosotros conocéis, hermanos míos, esta canción de fábula de la demencia. Yo os aparté de todas esas cosas de fábulas cuando os enseñé. La voluntad es un creador. Todo es un fragmento, un enigma, un espantoso azar, hasta que la voluntad creadora añada. Pero yo lo quise así, hasta que la voluntad creadora añada. Pero yo lo quiero así, yo lo querré así. Ha hablado ya ella de ese modo. ¿Y cuándo lo hará? Se ha desuncido ya la voluntad del yugo de su propia tontería. ¿Se ha convertido ya la voluntad para sí misma en un libertador o en un portador de alegría? ¿Ha olvidado el espíritu de venganza y todo rechinar de dientes? ¿Y quién le ha enseñado a ella la reconciliación con el tiempo y algo que es superior a toda reconciliación? Algo superior a toda reconciliación tiene que querer la voluntad, que es voluntad de poder. Sin embargo, ¿cómo le ocurre esto? ¿Quién le ha enseñado incluso a querer hacia atrás? En ese momento de su discurso, ocurrió que Zaratustra se detuvo de repente. Se semejaba del todo a alguien que estuviera aterrorizado al máximo. Con ojos horrorizados miró a sus discípulos. Sus ojos perforaban como flechas los pensamientos de estos e incluso los trasfondos de tales pensamientos. Mas pasado un poco de tiempo, volvió a reír y dijo con voz bondadosa: Es difícil vivir con hombres, porque callar es difícil, sobre todo para un charlatán. Así habló Zaratustra. El jorobado había escuchado la conversación y había cubierto su rostro al hacerlo, mas cuando oyó reír a Zaratustra, alzó los ojos con curiosidad y dijo lentamente: ¿Por qué Zaratustra habla con nosotros de modo distinto que sus discípulos? Zaratustra respondió: ¿Qué tiene de extraño? Con jorobados es ilícito hablar de manera jorobada. Bien, dijo el jorobado, y con discípulos es ilícito charlar de manera discipular. Mas, ¿por qué Zaratustra habla de sus discípulos de manera distinto que a sí mismo?